Sefer, de libros y autores. Queremos presentarles el libro Judíos y conversos de Monforte de Lemos, y para hacerlo hemos contactado de nuevo en Radio Sefarad a su autor, el investigador Felipe Aira. Hola, Felipe. Hola, buenas. Eras de los primeros entrevistados también en Radio Sefarad. Hace muchos años nos hablabas de ese interés que estaba demostrando tu ciudad por recuperar su legado judío, y en este caso lo has hecho en forma de libro. Pues sí, ya son muchos años, efectivamente. Y bueno, este libro que se publica ahora, que se publicó en abril del 2017, pues lo que hace es recopilar y condensar en estas páginas la mayor parte de los datos que a lo largo de una serie de años se han ido consiguiendo tras estudiar en diversos archivos públicos y privados y colecciones particulares. Es un libro muy documentado, un libro que guarda un montón de documentos que esperaban salir a la luz durante siglos y que, bueno, pues de una vez por todas están ahí. Y por cierto, es un trabajo que no está terminado. Yo siempre digo que estos trabajos de investigación se le puede dar una forma de publicación, pero nunca están terminados porque se sigue investigando y se sacan nuevos datos. De hecho, ya tengo nuevos datos. Bueno, eso es lo maravilloso, ¿no? Que se sigan descubriendo cosas. ¿Cosas como qué? ¿Qué resaltarías de este Judíos y Conversos? Nuevos datos que enriquecen todavía más el tema de los judíos y conversos judaizantes monfortinos. Hombre, para que te puedas hacer una idea de lo documentado que está el libro, es que, bueno, últimamente se han realizado trabajos importantes y avances importantes en la investigación histórica sobre los judíos y conversos de Monforte, de General de Galicia, en concreto de Monforte. Y, hombre, por poner una referencia, que las comparaciones no me gustan, pero hay una tesis doctoral de la doctora Gloria de Antonio, que es una referencia, y en ella, por ejemplo, no hay ninguna aportación nueva sobre judíos en Monforte, y es una tesis doctoral sobre judíos en Galicia. No hay ni una sola nota nueva sobre un dato investigado de archivos nuevos sobre los judíos en Monforte, está huérfana, y ahí se denota un poco la importancia de estos datos que yo he conseguido. Son datos conseguidos, por ejemplo, en libros como un registro de escrituras de Fray Mancio de Torres, realizado en 1613, que estaba desaparecido como tal. Se había hecho referencia a él en algunos libros de historiadores monfortinos, cuando se hablaba sobre un erudito local, Pedro Bopita, que fuera catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, y que en la primera parte del siglo XX publicara algunos artículos sobre la historia local, haciendo referencia, por ejemplo, a este libro Registro de Escrituras de Fray Mancio de Torres, pero no se sabía ni dónde estaba, ni casi nadie lo había tenido en las manos, y afortunadamente yo lo localicé en una colección particular de una familia monfortina, y en ese libro registro realizado por este cronista oficial de la Orden Benedictina, que residía en Valladolid y se vino a Monforte a hacer este libro registro de escrituras de San Vicente del Pino, recoge estas escrituras de muchos documentos que a fecha de hoy no se conservan, y que gracias a este libro tenemos noticias de ellos. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, registradas esas escrituras que hacen los benedictinos en su momento a diversos judíos y familias judías antes de la expulsión, situándolos incluso en esas calles que a mí me gusta nombrar como zonas de ámbito judío, porque aquí propiamente dicho, pues no hubo una judería, como realmente para mí personalmente, e incluso otros colegas y estimados profesores que conozco, no hubo realmente una judería propiamente dicha, al menos que se base documentalmente en Galicia, sino más bien zonas de ámbito judío en las que vivían estos judíos con familias de cristianos viejos en una cierta armonía, y desarrollando una vida hasta esa expulsión, ¿no? ¿Cómo eran estos judíos de Monforte? ¿A qué se dedicaban? ¿Se sabe cuántas familias más o menos había? Las referencias a judíos propias anterior a la expulsión no son muchas, nos llega una docena. Tenemos que pensar que es muy dificultoso, así el que no sepa o no esté metido en la materia le parecerá muy poquitas, pero son muchas, te repito, hasta la publicación de este libro, este trabajo de investigación,
se conocía solamente una referencia a un judío en Monforte antes de la expulsión, a un Isaac Chamizo, en un trabajo que se hiciera ya a principios del siglo XX y que se publicara en concreto sobre el obispado de Lugo y bueno, un problema que tuvieran con un foro que se hiciera y se subaforara a un judío y se lo quitaran al cristiano viejo para subaforárselo a un judío, y es la noticia que había, no había nada más, ya te digo, en todos los documentos, desde tesis doctorales recientes a incluso trabajos de investigación ya generales también de Galicia, no había nada. Entonces, estamos hablando de una materia muy difícil, de que no fue una judería grande, vamos a ver de otras juderías que pueda haber en otras regiones, y luego muy afectada, lógicamente, por la falta de documentación. Escasea muchísimo la documentación medieval en Galicia, y fundamentalmente tenemos el caso excepcional de Ourense. En Ourense sí hay un archivo municipal muy rico en documentación, y los archivos municipales son muy importantes si tenemos en cuenta que es una institución, la municipal, los concejos de la villa, que estaban proclives que se vea tener una relación comercial sin ningún tipo de tapujos con los judíos. Los archivos municipales, en la inmensa mayoría de las ocasiones en Galicia, están huérfanos prácticamente de documentación medieval, y se conserva muy poca, que es lo que pasa en Monforte. Por tanto, hablamos de 500 años, hablamos de una escasez de fuentes documentales muy grande de la Edad Media, sobre todo en instituciones que podrían tener de conservarse pues abundantes noticias, porque se ve que tenían una relación donde se conserva la documentación pues fluida con estas pequeñas comunidades de judíos que habitaban en Galicia. Y tenemos luego una fase después de la expulsión de intentar hacer olvidar de todas las maneras posibles este pasado judío, ¿no? Cambiaban el nombre de las calles, cambiaban el nombre, hacían desaparecer el nombre de cualquier referencia a esta página de la historia de España. Los judíos se convierten verdaderamente o falsamente, cambiando incluso sus nombres propios de judíos. Entonces, claro, es un tema muy complicado. Aquí en Monforte pues se delimitaban en unas zonas de ámbito judío, como te digo, que estaban, por ejemplo, ubicados en torno a las puertas de Villa y a las plazas del mercado, o a los pies de la iglesia, por ejemplo, románica de Santa María de la Regua, siguiendo un patrón muy general a otras poblaciones gallegas, donde había una zona de mercado, de movimiento comercial y demás. ¿Habéis localizado o has localizado la sinagoga? No. El tema a mí me parece muy serio. Se me presentaron unos documentos en su momento, en los cuales parecía delimitarse el siglo XVI, parte del XVII, un solar actualmente abandonado, con unas cuevas, que decían que delimitaba unas casas, por un lado, donde había estado la antigua Torá judía. Estos documentos, a la familia, a la colección a la que pertenecían, yo les comenté que me los dejaran ver en persona y tal. Eran copias de los mismos, pero no guardaban una línea, eran muy sesgados, y lo dejé en cuarentena. No me acabó de convencer el tema. Los pongo en el libro, que tal vez más adelante lo pueda confirmar, pero hay que ser muy cauto en este tema. La tradición popular, incluso si lees libros de historia que versan sobre la historia local de Monforte, de historiadores y cronistas, sí se aventuran a afirmar que la Rúa Falagueira, incluso sitúan el lugar donde esas cuevas aún existen hoy, fue la antigua sinagoga judía. Yo expongo lo que dicen pues estos historiadores, cronistas locales, incluso cronistas oficiales, pero por mi parte lo dejo en cuarentena. Esas cuevas, lo que yo puedo ver hoy, que es que fueron bodegas, que tenían incluso unos respiraderos para la fermentación del vino, que tenía que salir lógicamente de ese espacio, y más bien la configuración que me tienen a mí hoy es de eso, de que fueron bodegas para realizar, hacer vino, guardar vino, que se sabe que fueron del convento de San Jacinto de Dominicos, que tiene unas jambas, una entrada en la puerta preciosas, ¿no? Que tiene después una inscripción de que fue trocada por la Cueva del Capo allá en 1740, dándole una relevancia al lugar extraordinario.
pero de ahí a decir que estaba situada la sinagoga documentalmente, yo no lo haría. Muy bien. Felipe, ¿quieres contarnos algo más sobre este Judíos y Conversos de Monforte de Lemos antes de que tengamos que despedir la entrevista? El tema de los conversos es riquísimo. Monforte es un punto, un enclave de familias conversas importantísimo, y se hace ver a través de estos documentos la importancia que tenían, no tanto en números, sino en calidad dentro de la sociedad local. Es decir, eran hombres que desempeñaban cargos como alcaldes de ordinario o alcaldes mayores, que eran grandes comerciantes, regidores, procuradores, que estaban al servicio de los condes de Lemos como secretarios, mayordomos mayores, que formaron parte de una manera muy decisiva e importante en el devenir y el desarrollo de una sociedad monfortina, que no sería sin el papel que jugaron ellos la que es, y que ves, por ejemplo, a un alcalde de ordinario, o ves a un regidor de la villa, o ves a un gran comerciante que estaba relacionado directamente con la familia de los condes de Lemos, pues perseguido, como hacían con la mayor parte de los miembros de esta familia, por ejemplo los Gaibor, sistemáticamente procesados por la Inquisición, incluso en muchas ocasiones mal parados. Entonces dieron lugar a tradiciones que hoy sabemos que no son una tradición oral solamente, ni nada parecido, sino algo más, es historia, no es solamente una tradición oral o una leyenda, como el Cristo de la Colada o el Cristo de los Azotes, sino que hay ahí la documentación que acredita que fueron hechos históricos, que fueron causados, perseguidos y procesados, acusándolos de aceptar un crucifijo y demás, y que realmente demuestra la importancia que desempeñaron estos judíos conversos monfortinos, ya te digo, el desarrollo, el devenir de la sociedad local monfortina. Muy bien, que como has apuntado, sin ellos no sería lo que ha llegado a ser y lo que es ahora. Te agradecemos muchísimo que nos hayas presentado Judíos y Conversos de Monforte de Lemos. Te felicitamos por tu investigación y esperamos poder hablar contigo muy pronto. Felipe, gracias. Pues muchas gracias a vosotros por ayudar a divulgar este trabajo.